¿Cómo están, estimados estudiantes de español? Yo soy Hugo Mendoza y en esta ocasión vamos a aprender a usar correctamente un verbo que puede ser peligroso si ustedes no saben qué significa realmente. Vamos allá, ¿me acompañan? Bueno, normalmente en los cursos de español no se toca este verbo de la manera en que nosotros lo vamos a estudiar hoy. Lo que se hace usualmente es mostrar el uso de este verbo con cosas, con lugares, con colores, excepto así como lo vamos a ver hoy. Vamos a ver unos ejemplos ahora mismo de este verbo. Por ejemplo, a él le gusta jugar boliche, a ellos les gusta esquiar, a ella le gustan los bosques, a Sandra le gustan las aves y a ellos les gusta la playa. Esos son ejemplos muy comunes en las clases de español. Sin embargo, déjenme decirles que este verbo, como dice el título del video, puede ser peligroso porque es posible que la gente reaccione de esta manera cuando escuchan que este verbo se usa de una forma incorrecta. Usted me gusta, jefe. Después el hombre se da cuenta y dice, ¿qué dije? Y cuando sabe lo que realmente ha dicho en español, dice, oh no, no quise decir eso. Otro ejemplo, esta chica. Su amiga le dice, me gusta tu novio. Y la chica, naturalmente, que se molesta. Y es cuando la amiga dice, ¿por qué te molesta? No sabe lo que dijo. Aquí tenemos otro ejemplo. El muchacho dice, tu abuela me gusta mucho. Y Barbie se sorprende muchísimo. Y la abuela más. La abuela dice, ¿qué dijiste? Otro ejemplo, este muchacho dice, me gusta mucho su esposa, señor. ¿Por qué la gente reacciona así cuando escucha decir este verbo con personas? ¿Qué están diciendo realmente? Lo vamos a ver. El verbo gustar expresa atracción física cuando se habla de personas. No hay problema en otros usos, pero hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de personas. Por esa razón, las personas que hablan español reaccionan de esta manera. Vamos a ver qué significados tiene el verbo like en español. Por ejemplo, para decir I like en español, si estamos hablando de personas, puede haber dos posibilidades. Una es me gusta, como ya hemos visto en los ejemplos, y la otra es me cae bien. Me gusta en los ejemplos que vimos es incorrecto. Es muy fuerte decir me gusta una persona. Me cae bien es lo correcto. Y es lo que debemos decir cuando hacemos un comentario de una persona. Una persona que es agradable, sociable. Decimos en español, me cae bien. Entonces espero, estimados estudiantes de español, que hayan aprendido algo muy importante sobre este verbo. Muy pronto haré otro video sobre este mismo verbo, pero con otro uso que también es muy importante saber esa cuestión sutil en el momento de usarlo. Bueno, pues les recuerdo mi nombre, yo soy Hugo Mendoza de Hugo Spanish Academy. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos pronto. No olviden suscribirse y compartir este video. Hasta luego.